Juan José Vera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juanjo, cuéntanos, fechas como el Black Friday que tenemos este viernes, bueno, en realidad toda la semana, ¿no? El próximo lunes el Cyber Monday y la campaña navideña, que si no ha arrancado ya, pues ya está arrancando hoy mismo también. Se prevé que haya récord y se prevé ese envío de 10 millones de paquetes entre noviembre y diciembre. Cuéntanos, ¿cómo han incrementado las cifras? ¿Cómo ha evolucionado estos datos? Bueno, este año, cuando lanzas previsiones siempre tienes el riesgo de confundirte, ¿no? Pero este año, con todo el tema del coronavirus, la pandemia, las restricciones de movilidad y de acceder a los centros comerciales y tal, está haciendo que la gente esté acelerando un proceso natural que llevábamos viendo los años anteriores, ¿no? Si arrancábamos el año, cuando se arrancaba el año, se hablaba de que el comercio electrónico en España suponía en el entorno del 5% del total de las ventas minoristas, cuando la media europea pues, puede rondar el 16, 17, 18%, ¿no? Y algunos países vemos que tienen datos rozando pues, el 25 y algunos países nórdicos hasta el 30, ¿no? Siempre se habla de que España es diferente, somos muy latinos, nos gusta pasear mucho y andar por las calles, pero al final, con todo esto del coronavirus y toda la situación en la que estamos viviendo, digamos que hemos acelerado ese proceso, ¿no? Por lo que estamos viendo a través de nuestros clientes y las demandas de espacio que se han acelerado en los últimos meses para preparar esa campaña, estamos viendo que estamos quemando etapas mucho más rápido, ¿no? O sea, las previsiones de crecimiento que teníamos para los próximos 2 años, pues estamos estimando que se han producido en 6 meses, ¿no? Y ese es un poquito el resumen, ¿no? O sea, al final lo que ha pasado es que en estos 6 meses la penetración del e-commerce ha sido mucho mayor y hemos adelantado, por así decir, como 2 o 3 años de golpe. Inmologístico se enfrenta al reto de atender el creciente volumen de trabajo, decíais en el informe que hemos leído desde Negocios, y uno de los grandes retos que cifráis o que nombráis es el de la última milla, ¿no? Esto es uno de los grandes temas de los últimos tiempos en lo que es el sector de la distribución y en el sector de la logística, que es ese último tramo en el que todo puede salir mal o todo puede salir bien, ¿no? Desde que ya se saca el paquete de la tienda o del centro de distribución y llega hasta nuestras casas, pues no sé, un repartidor o una repartidora que se encuentra con un atasco, ¿no? O que de pronto llueve, o que, bueno, surge cualquier otro tipo de imprevisto. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucede en esta última milla? ¿Qué es lo que identificáis? Bueno, estamos viendo que esto es una discusión que es a nivel europeo, ¿eh? No es una circunstancia específica de España, porque al final nosotros el reto que está afrontando la logística es que disponemos de grandes almacenes o plataformas XXL en las periferias de las grandes ciudades, pues a partir de 50 kilómetros de Madrid, pero luego hay que entregar ese paquete a cada calle, a cada casa, a cada persona en particular, ¿no? Entonces, no podemos tener un flujo constante de furgonetas y repartidores, ¿no? Porque al final el volumen es tan grande que estaríamos constantemente mandando furgonetas para todos los lados. Entonces estamos utilizando almacenes intermedios, ¿no? O sea, estamos buscando un almacén que esté muy cerca de la ciudad para que se pueda ir ese almacén con un camión y luego desde ese pequeño almacén ya repartir con bicicleta, con vehículo eléctrico, con pequeño reparto a cada cliente final, ¿no? El problema es dónde ubicar esos espacios, ¿no? La convivencia de un espacio, de una actividad industrial dentro de un ámbito residencial, ¿no? Somos actividades que generamos pues mucho movimiento de vehículos, mucho trasiego, necesitamos mucha facilidad de circulación y mucho espacio, ¿no? Entonces, dentro de nuestras ciudades pues es difícil resolver esa ecuación, ¿no? Cómo combinar la cercanía para poder llegar muy rápido al cliente final desde ese último almacén con hacerlo dentro de un ámbito residencial, ¿no? Entonces, esto es una discusión, un problema que se está enfrentando toda Europa y que pues vamos solucionando un poquito como podemos, ¿no? A día de hoy todavía no tenemos grandes restricciones de tráfico pues en las grandes ciudades españolas y a día de hoy pues en Madrid aún podemos abastecer desde Coslada, Alcobendas o Getafe, Villaverde, son áreas que nos permiten abastecer a Madrid, ¿no? Pero es un reto para el futuro porque ya no solo estamos comprando pequeñas cosas online que te llegan en un paquetito,
Durante estos meses del COVID lo que hemos descubierto es que la gente estaba empezando a comprar cosas grandes. Entonces, porque muchas veces cuando estamos pensando en el e-commerce estamos pensando en la típica cajita pequeña que te has comprado un libro o un teléfono móvil. Pero la gente ha descubierto que puede comprar por internet, pues desde un frigo, una lavadora, un sofá, un colchón. Entonces empieza todo a complicarse, ¿no? Ya no estamos repartiendo ese pequeño paquetillo, sino estamos repartiendo paquetes de gran tamaño. Y ese paquete de gran tamaño complica aún más otra vez esta situación, ¿no? Entonces, estamos creciendo mucho más rápido de los que somos capaces de resolver todos estos pequeños problemas que nos encontramos, ¿no? Unido a que la normativa española urbanística es muy estricta en muchos casos y no favorece esa interpretación tan flexible que necesitaríamos de usos mixtos o compartidos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un problema y estamos en vías de ir solucionándolo poco a poco. Y esto se relacionaría con otros de los retos o desafíos que habéis identificado, ¿verdad? Porque nombrabais déficit de suelo, creación de redes eficientes, renovación de esas plataformas logísticas. Al final es una cadena entera de retos y desafíos y de adaptación que hay que hacer. De adaptación. Vivimos en un momento de máxima flexibilidad, ¿no? O sea, si analizamos todo lo que el e-commerce está haciendo es procesos muy rápidos, adaptación muy rápida, cambios constantes, ¿no? Y cuando hablamos de una escasez de suelo es muy fácil entender. Generar suelo en España con las leyes urbanísticas nacionales y regionales que hay, muchas veces hablamos de periodos de 6, 7, 8 años, ¿no? O sea, ahora mismo estamos acabando de terminar los suelos que se habían desarrollado antes de la anterior crisis, ¿no? Durante todo el periodo de la crisis nadie ha desarrollado nuevos suelos, las administraciones, digamos, que han estado en otras cosas, los promotores desaparecieron o quebraron, entonces ahora mismo nos estamos encontrando que tenemos un déficit de suelo muy importante. Y luego nos estamos encontrando una segunda cosa, que tenemos suelos que no estaban pensados para el e-commerce. Las naves, las plataformas logísticas, los edificios industriales que se destinan al e-commerce tienen especificaciones, necesitan unas características concretas. Y cuando estamos hablando de planeamientos urbanísticos que tienen 14 o 15 años de antigüedad, pues te das cuenta de que no reflejan las necesidades reales del e-commerce. Entonces, la flexibilidad, la adaptación, la velocidad a la que todo está cambiando no se corresponde muchas veces con los tiempos de la normativa urbanística. O sea, cuando poner un suelo en el mercado, estás hablando que hay suelos que están tardando 13, 14 o 15 años, pues claro, te das cuenta de que los planteamientos con los que se hicieron esos suelos nada tienen que ver con los usos que ahora queremos utilizar en ellos, las actividades que necesitamos implantar. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos o problemas que se está encontrando ahora mismo el comercio online y la inmologística, ¿no? Porque al final nosotros lo único que hacemos es proveer de espacios para que se puedan realizar actividades económicas, ¿no? O sea, la gente que vende e-commerce, que distribuye e-commerce, necesita unas características, necesita unos edificios con unas características, con unas especificaciones. Entonces, nosotros intentamos dárselo. ¿Dárselo dónde? Con lo que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho en los últimos años bastantes proyectos en el entorno de Madrid y en el entorno de Barcelona de renovación, de eliminación de edificios antiguos para construir edificios modernos que sirvan al e-commerce. Actualmente en Cataluña tenemos 5 proyectos y los 5 se han basado en lo mismo, renovación de espacios industriales totalmente obsoletos que hemos tenido que demoler y construir nuevos. En Coslada, en el entorno de Madrid, hemos hecho 4 proyectos similares, los que hemos ido derribando edificios antiguos para construir edificios que se puedan acomodar a los usos que necesita el e-commerce. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos encontramos que las calles, las circulaciones, las redes, pues son muy difíciles de modificar, muy difícil, y los tiempos de la administración pues son los que son. Una última cuestión, Juan. ¿Qué pasa con todo el tema de la sostenibilidad? Porque vemos como todos los sectores están adaptándose mucho a ser más sostenibles, temas de ahorro energético, temas de transición energética, que al final es bueno, pues el tema del momento, ¿no? Por así decirlo, es uno de los grandes temas transversales que estamos atravesando en este sector, en la logística, en la distribución. ¿Qué cambios se están aplicando? Pues como tú bien has dicho, es un tema transversal, nos está afectando a todos y a la logística no se ha quedado de lado. Por supuesto que la sostenibilidad ya no es una opción, es una obligación. O sea, muchas veces cuando hablo de estas cosas digo, es que
no es una opción, o sea, ya no podemos discutir sobre eso, es una necesidad, ¿no? Entonces, sí que hemos visto desde hace 10 años que poco a poco ha ido calando un mensaje de que los edificios tienen que ser sostenibles, pero viendo una sostenibilidad global, no estamos hablando de un ahorro energético, porque muchas veces cuando se habla de sostenibilidad la gente se queda con el ahorro energético, ¿no? ¿Cuánto pago de luz? ¿Cuánto pago ahora? He reducido mi factura de luz y los consumos. Por supuesto que los ahorros en consumo son importantes, pero la sostenibilidad la tenemos que ver desde un ángulo de vista global, ¿no? En el cual estamos haciendo un esfuerzo enorme en mejorar la interacción de los usuarios de los edificios con los edificios. O sea, al final se está haciendo un esfuerzo muy importante para que los trabajadores que acuden a un centro de distribución puedan trabajar en mejores condiciones, que haya políticas de coche compartido. El e-commerce es muy intensivo en mano de obra, ¿no? Y tenemos una gran costumbre en España, que es que cada trabajador nos gusta ir a nuestro puesto de trabajo con nuestro coche, ¿no? Pues estamos viendo que en todos nuestros edificios se están implantando políticas de coche compartido, políticas de que si tienes un coche de bajas emisiones, pues vas a tener mejor plaza de aparcamiento garantizada, que si compartes coche con compañeros vas a aparcar mejor o vas a tener una plaza que te reserva. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las envolventes de los edificios, o sea, el nivel de exigencia técnica que tiene cualquiera de nuestros edificios desde un punto de vista de ahorro de energético, pero ahorro energético desde el punto de vista que dices, mi edificio está tan bien aislado, está tan bien construido, que es que su consumo es muy bajo, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos hecho todo el sector un esfuerzo enorme en mejorar todas estas cosas, ¿no? Y luego todo el tema también del origen de los materiales, de las políticas de utilizar materiales reciclados, de no utilizar zonas verdes con bajos consumos hídricos. No, al final vivimos en un país que tenemos un clima bastante árido y en los años anteriores pues de repente encontrábamos edificios que tenían grandes zonas verdes con praderas de césped, gastando agua pues digamos de una forma absolutamente ilógica, ¿no? Y desde hace ya un tiempo pues hay una cultura de que la jardinería tiene que ser una jardinería sostenible, una jardinería que se base en plantas autóctonas, en bajas necesidades hídricas. Todo esto está haciendo que el conjunto del edificio haya mejorado enormemente, ¿no? Y nos encontramos edificios con unos consumos muy bajos, que mejoran muchísimo la interacción del usuario hacia el edificio y que digamos que son más respetuosos, pero más respetuosos con un medio ambiente global, ¿no? Desde el trabajador al sitio donde están construidos y con todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Juan José Vera, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos todas estas transformaciones que está haciendo el sector logístico, no solo en digitalización, sino, bueno, en definitiva, de transición energética, momento pandemia, todos estos cambios que nos están llegando en este año 2020. Gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros.